Bueno, muy buenas noches a todos los participantes, colegas. Y bueno, como ustedes ya saben, este es el módulo, el cuarto módulo de evaluación, intervención y diagnóstico, ¿no? Ayer estábamos hablando mm, sobre un poco sobre las patologías y cómo un poco intervenir y de cada patología dando un poco recordando y viendo algunas definiciones, las causas con que se caracterizan, ¿no? Entonces hemos tocado sobre los trastornos del habla, de la voz, de audición, y nos faltaría ahora tocar el trastorno del lenguaje y la deglución, ¿no? Entonces, hemos tocado en el habla lo que son disfemias, ¿no? Tartamudez, taquifemias, o bradildealias, ¿no? Disglosias, afasias y anarquias, ¿no? En la voz hemos tocado todo lo que es disfonía, en audición las hipoacústicas, ¿no? Y vamos a ir con el lenguaje que vamos a tomar esta noche, lo que son los retrasos del lenguaje, ¿no? Las disfasias, las afasias y los desórdenes semánticos, ¿no? Y sus insuficiencias, que tienen tres características, ¿no? En la deglución vamos a tomar la disfagia, que tal vez eso lo han tomado con la disarquia en la otra clase, en el otro módulo. Vamos a tomar lo que son las incoordinaciones y las cialorreas, ¿no? Hasta cuánto uno solamente o una mala deglución o una respiración atípica puede llegar a una alteración, ¿no? Del lenguaje, sobre todo del habla, ¿ya? Mm, Ya, hemos tocado lo que era la audición, ya. Entonces vamos a ver lo que son los trastornos del lenguaje. Ya, vamos a tocar todo lo que es los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje son alteraciones que dificultan la comunicación oral, tanto hablar y de cómo entender la persona que dice, ¿no? El lenguaje comprensivo hemos visto en el lenguaje expresivo y en el funcional. Otra vez voy a tomar los tres niveles que no nos podemos olvidar y ya vamos a ver en la evaluación cuando les muestre cómo evaluar qué tan importante es seguir estos tres niveles y estar bien alerta, ¿no? Entonces, en el retraso del lenguaje, ¿no? Vamos a ver que son patrones lingüísticos no acordes a la edad cronológica y no a la aparición de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un desfase, ¿no? Cronológico. Cuando están, por ejemplo, niños de 5 años, 4 años, hay un retraso de 2, 3 años, 2 años y medio, ¿no? Que están, por ejemplo, en la edad que ya deberían estar hablando frases, ¿no? Deberían estar complementando, estructurando bien. Ya, me va a disculpar, creo que algo se ha desconectado, ¿ya? Entonces, este desfase hace que se vuelva un retraso. ¿Cuándo decimos que es un retraso? Ojo, ¿no? En el retraso del lenguaje llega a ser de 0 a 5 años, ¿no? Que entra dentro del retraso del desarrollo global que lo utilizan. Eso voy a tocar también, esta parte del desarrollo global, y nosotros cómo intervenimos también en el área del lenguaje como retraso del lenguaje, ¿no?
Ahora, ¿por qué les decía que son importantes aquí los niveles, no? Porque en estos niveles pueden solamente afectar tal vez solamente uno o dos o todos, ¿no? Aquí dice que se deben a factores, ¿no? Psicosocioafectivos y motores y cognitivos, ¿ah? Ojo que cuando en fonoaudiología, en la evaluación, nosotros sí tomamos el desarrollo muy esencial, también el motor, ¿no? Vamos a ver por qué es el motor, porque si un niño tiene una dificultad, una debilidad muscular, motriz en esto, entonces va a ser, digamos, un desorden de él mismo y en las palabras también, ¿no? Aquí digo, el retraso es la aparición de todos los niveles, de los tres niveles que les hablaba, ¿no? Que afectan sobre todo a la expresión, aunque la comprensión está menos afectada, pero a veces hay dificultades, se observa también, ¿no? Porque, digamos, al no decir bien la palabra, él lo va a tomar así y puede describir mal también, ¿no? Puede haber un desorden. ¿Ya? Y también se puede presentar como retraso del lenguaje solo expresivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, colocamos retraso del lenguaje, ¿no? Ese es el retraso, ¿no? Y vemos ahí los niveles, ¿no? De cuál está afectando. Solamente puede ser un retraso del lenguaje expresivo, ¿ah? O puede ser un retraso del lenguaje comprensivo y a predominio expresivo, ¿no? Claro, que ahí sí le voy a poner los niveles, ¿no? ¿Qué son los niveles? Los grados, diré, ¿no? ¿A qué decimos grados? A leve, moderado, ¿ya? Grave o muy grave, que le dicen ahora, o profundo, ¿no? Ya no se utiliza ahora ya mucho el severo, ya está con grave o muy grave, ¿no? Y el profundo, igual el profundo ya es muy grave, digamos, ¿no? Entonces, en eso manejan, por ejemplo, en el Ministerio de Salud manejan el grave, ¿no? Eso. Entonces, en el retraso del lenguaje va a ser todo esto, va a haber dificultades en la articulación, ¿ya? Va a haber dificultades en los fonemas, en los archifonemas, ¿ya? En los sinfones, en los vocales, ¿no? Todo esto, ¿no? Puede ser, tenemos que ver bien en la evaluación, puede ser por factores psicosociales, afectivos, digamos que el niño esté siendo muy mimado y que esté haciendo una voz infantilizada, y eso va a agarrar a que el niño tenga, digamos, por hacer minimizar todas las palabras, haga que tenga un retraso del lenguaje, ¿no? También en el contexto, o que también no está siendo bien estimulado y no estamos dando, digamos, palabras correctas, digamos, y solamente no, hoy es más, no lo dejamos hablar y no estamos ingresando nuevas palabras, ¿no? Entonces, en el retraso del lenguaje, esto vamos a ver cómo vamos a intervenir. Nosotros tenemos que intervenir inmediatamente cuando es un retraso, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos agarrar a un trastorno del lenguaje que ya vienen siendo más específicos, ¿no? Que ya tendrían que ver. En la evaluación en fonoaudiología, en logopedia, tenemos que ver dónde está afectado y empezar con la metodología. Si yo veo que en la evaluación no está afectada comprensivamente, entiende todo y está en el margen de los 0 a 5 años, entonces voy a ver y cuánto está para que yo directamente empiece con pura articulación, pura frases, ¿no? Dependiendo de qué, también de qué fonemas esté haciendo las omisiones, las distorsiones o las sustituciones para poder enmarcar esto, ¿no? Hasta ahí, cualquier cosa, como ayer ha habido este poquito enlace, me pueden decir, digamos, licenciada, y todo esto del retraso del lenguaje, y vamos a pasar a otra patología, ¿ya? Vamos a ver aquí la disfasia. Aquí, este diagnóstico es neurológico, ¿no? Porque pero es más, un poco más leve del afasia, ¿no? Y ayer harto les he repetido el D y A, ¿no? Entonces, el DIS y el A, ¿no?
Entonces, ¿cuándo va a bajar, digamos? ¿Cuándo va a ser un poco más leve y cuándo va a ser nulo, digamos, ¿no? Cuando hay todavía algo que rescatar ahí, ¿no ve? Entonces, las disfasias son una alteración profunda y duradera, ¿no? De los mecanismos del lenguaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque de un retraso y hasta cumple los 5 años este niño y está haciendo un retraso moderado, este niño va a ir directamente a una disfasia, ¿no? Donde están afectados todos los procesos de adquisición, ¿no? Tanto sea en la comprensión verbal, la organización, ¿ya? Semántica, morfosintáctico, ¿ya? Pueden obedecer a lesiones cerebrales demostrados o no, ¿no? No se puede demostrar, digamos, una caída que ha hecho algo grande, pero sí, digamos, con los antecedentes que los padres nos dicen, entonces podemos demostrar que sí hay algo que está haciendo para que este niño neurológicamente haya un daño, hay un pequeño daño. No, no va a ocasionar un daño comprensivo, ¿ya? Y tampoco tal vez interiorización o funcional, pero sí en el expresivo, ¿ya? Pueden presentar inteligencia normal, como les estoy diciendo, pero la evolución siempre será lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque este niño, a la edad cronológica que debería estar en la edad lingüística, está por debajo de 3 años, ¿no? Es más, ya les digo, se clasifican, ¿no? Como comprensiva, expresiva y mixta. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando hay mixta, son los dos que están comprometidos, ¿no? Generalmente estas dos, eh, aparte que el niño tenga, por ejemplo, unos 8 años, voy a dar así, unos 8 años, este niño comprensivamente está con un nivel de lenguaje, lingüística, comprensiva, ojo, comprensiva con 7 años. Aparte de la comprensiva de 7 años, está separada por 2 años más en expresivo. Entonces, si contamos todos los 1 año más los 2 años, este niño está con un vocabulario de 5 años en expresivo, ¿no ve? Y en comprensivo de 7, ¿no? Entonces, está haciendo un efecto grande que está asociado, digamos, a una capacidad límite, ¿no? Una disfasia mixta puede llevar a una y casi entre diagnósticos son diferenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eh, al ver tanto daño del lenguaje por 5 años, no está haciendo, digamos, lo que un niño de 8 años pueda leer un libro, puede estar haciendo bien la actividad. Ahí mismo va a empezar a aparecer, digamos, todo esto lo afectivo, todo esto lo emocional, y de ir bajando, y mientras más baje, el comprensivo va a ir y va a llegar a un límite, ¿no? Muchos de este diagnóstico también lo tienen los síndromes de Down, también lo tienen las discapacidades intelectual. Ahí sí se coloca, no claro que en el carnet no, pero en los informes ahí sí coloca porque es un diagnóstico diferencial, porque sí o sí la afectación, aunque este niño sea un, un síndrome de Down o, o una discapacidad intelectual, está siendo marcada el área del lenguaje, ¿no? Y entonces por eso sí se le coloca en el informe, puede ir colocado discapacidad intelectual y abajo disfasia mixta, predominio expresivo, ¿no? Ahora, cuando hay, digamos, disfasia expresiva, tenemos que ir con un método y un trabajo más rígido, porque sí o sí, en el otro, en el mixto, estamos trabajando los dos, ¿no? Paulatinamente, ¿no? En el expresivo, cuando solamente hay una disfasia expresiva, no podemos dejar que empiece a jalar el comprensivo, entonces, sí o sí, tenemos que empezar a meter, ¿no? Más, ver dónde está, digamos, qué palabras que está, porque algunas, dependiendo también de los niveles, ¿no? Si es leve, moderado, severo, se va a ver, digamos, también, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir
Generalmente también los TDAH tienen este diagnóstico, algunos, pero ¿qué pasa? Ayer les estaba hablando, les decía que la taquipemia, ¿no? Pueden tener un TDAH, ¿no? Pero su TDAH va a ir a la taquipemia. La disfemia puede ir y agarrar al TDAH. Como les puedo decir, no que vaya al primer diagnóstico porque el cuadro diagnóstico del DSM-5 es más global que el de nosotros, ¿no? Pero no todos los TDAH tienen problemas de lenguaje. Pero cuando son chiquitos, la disfasia tiene también caracteres conductuales. ¿Por qué? Al no saber hablar, al no saber transmitirse, al no ser empiezan ellos a agarrar las cosas, ellos a hacer las cosas. Y entonces, como ya se creen que pueden agarrar, y esas no son conductas, digamos, no adecuadas, entonces tienen que pedir supuestamente, ¿no? Y entonces, como no puede hablar, está aquí, está allá, y empieza a ser más hiperactivo. Generalmente los que tengan disfasia son un poquito también hiperactivos, ¿no? Un poco de conducta ahí, ¿ya? Entonces, eh, ustedes mismos ven cómo la afasia y la disfasia del no hablar y el hablar, pero entre ambos se correlacionan y se ve que entre ambos, si no está afectado mucho, digamos, la afasia y la disfasia, el lado comprensivo, como les decía ayer, no está afectado, ¿no? Siguen todavía, ¿no? Pero en el área del lenguaje, y el lenguaje es pues lo principal, digamos, ¿no? Para conectarse, para hablar, para todo esto, ¿no? Han habido casos que profesores, algunos colegas han querido ayudar, ¿no? Por su disfasia, siendo un diagnóstico, estaban viendo que no había más adelanto y entonces, no, a enseñar lengua de señas, ¿no? Entonces, un poco ya hacen que el niño se haga más mudo, digamos, ¿no? Más problemas han incrementado del lenguaje, ¿no? Y entonces eso, tener mucho cuidado. La disfasia sí se puede ser tratada. Ahora, en la disfasia, en la afasia, en la anarquia, ¿no? Hay algunos diagnósticos que son bien específicos, ¿no? Y que sí tienen de base, se pueden llegar a hacer secuelas, ¿no? A esta secuela, entonces, a un niño se ve desde los 10 años para arriba, ya viene siendo secuela, es como el PCI, ¿no? De los doctores que manejan cuando ya están cumplidos, ya no van a decir parálisis cerebral infantil, van a empezar a decir como secuela, porque ya es una secuela y ya está en rehabilitación, ¿no? Y lo que está quedando en él, ¿no? Pero eso vamos a hablar más adelantito, ¿no? Entonces, eso sería la disfasia, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a tratar, cómo yo voy a intervenir? Dependiendo a dónde vaya a ir mi diagnóstico. Hoy también les voy a dar un poco sobre la evaluación, ¿no? Y voy a ir en cada, digamos, aquí estoy teniendo problemas. Generalmente estos tienen muchas alteraciones articulatorias en la práctica articulatoria, fonética, ¿no? Por eso en el examen para ellos hay que ver bien esto. Y sobre todo, si ya vas viendo que es expresivamente, entonces tienes que ver bien de ver los archifonemas, los sinfones, las vocálicas, las dinámicas, ¿no? Las constantes contiguas y toda esta para ver bien dónde vamos a ir, ¿no? Eso, ¿alguna pregunta de disfasia o de retraso del lenguaje? Profes están así o así, van a preguntar cualquier cosa porque va a ir para el examen, ¿no? Para algunas preguntas, ¿ya? Ya, entonces nos vamos a pasar al otro, ya, bueno, la sintomología, como les estaba hablando de la disfasia, va a ser el desarrollo evolutivo lento, ya, no respetando las etapas normales, pobre vocabulario, como ya les había estado diciendo, múltiples dislalias en el orden fonológico de los fonemas, ¿no? De la R a voy a ir yo viendo del vocabulario, del alfabético,
Y hasta en la semántica pragmática alterada, camuflado por el contexto. Esto es depende, en este punto es depende si es que hay una disfasia comprensiva. Ahí ya me voy a ir dando cuenta, ¿ya? Los gestos simbólicos repetitivos, ¿no? Entonces, sí o sí, ¿no? Las déficits de atención, miren cómo es que la disfasia va a ser un déficit de la atención. Y este es un diagnóstico psicopedagógico, ¿no? También psicológico creo que lo manejan, pero más he visto que trabajan más los psicopedagogas este déficit de la atención. Imagínense que las déficits de atención va a incrementar, entonces puede ir a un CI límite, ¿no ve? Entonces estamos viendo que la sintomología de disfasia lleva, ¿no? Está alterado, depende también, esto, ojo también. ¿Qué quiere decir el SFL? Les estaba indicando ayer, ¿no? Que es Sistema Funcional del Lenguaje, ¿no? ¿Qué quiere decir este Sistema Funcional del Lenguaje, ¿no? Está lo que es tiempo, espacio, colores, figuras, tamaños, todo esto, ¿no? Entonces, está alterado. Si está alterado, ya me estoy dando cuenta que hay una disfasia mixta, ¿no ven? Que está el comprensivo comprometido, ¿no? También la neurovegetativo, ¿qué es esta? Es todo lo de la masticación, alimentación, todo esto, ¿no? Y las articulaciones, ¿no? Básicamente, algunas sí dice que en neurovegetativa, aquí dice están básicamente normales, ¿no? Entonces, en esta parte el niño puede comer bien, puede tomar bien su jugo, hacer todo y está, ¿no? En articulatorio, bueno, sí creo que voy a ver bien, ¿ah? Porque sí o sí el oro facial va a estar comprometido, ¿ya? Y entonces, hasta ahí, ¿no? Bueno, quería también, en muchos libros, no sé si han encontrado las deformaciones que les he dicho que ratito vean, ojo, hay un diagnóstico ahora de las disfasias, ¿no? Comprensiva, expresiva y mixta. Hay una disfasia que se llama motora, disfasia motora. Esta disfasia motora de Morales Castillo, no sé si alguna de ustedes ha leído el libro, y sus libros muy fundamentales en el área de fisioterapia, ¿no? También de fonoaudiología. Castillo nos dice hay un diagnóstico que no voy a decir gracias a Dios porque el niño ya está recuperado, pero me ha tocado, digamos, este diagnóstico. He buscado, he tenido con este niño que hacer un poco más de investigación y dar con este diagnóstico que no es muy conocido, ¿no? De la disfasia motora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cuando este niño está comprensivamente bien, está expresivamente bien, pero su cuerpo no está reaccionando a su comunicación. ¿Qué quiere decir esto, no? Entonces, él, cuando se paraban, empezaba, cuando le decía, hola Carlitos, empezaba, hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿todo bien? Y él, sí, todo bien, ¿no? Entonces había ese apoyo y esa coordinación de su cuerpo para hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque él expresaba bien, él razona bien, o sea, comprensiva y expresiva, pero este apoyo que tenía que tener para hablar me hace, y nos hacía, ¿no? Se ha investigado, hemos dicho que era una dispraxia ideomotora, ¿no? Las displasias ideomotoras tienen una característica así, pero hay un diagnóstico, como les digo, que es este, ¿no? Y su mayor sintomatología es el apoyo a su cuerpo, ¿no? Que no, lo motor no está haciendo una buena función para su lenguaje, ¿no? Y entonces este niño tenía también esto, ¿no? Entonces poco a poco en la terapia de él lo hemos ido soltando, ¿no? Con él sí he tenido que trabajar con fisio. ¿Por qué? Porque tenía que haber lo motor con el lenguaje, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, ese diagnóstico, si alguien lo quiere investigar,
vean a Castillo Morales y ahí va a aparecer directamente, o como disfasia motora, ¿no? Claro que a veces algunos argumentos, mis colegas fonoaudiólogos, no está bien contemplado porque también es una que no se ve, digamos, es muy raro, ¿no? Y ahora tal vez en las nuevas caracterizaciones, porque siempre van cambiando los nombres, tal vez ya no aparezca como una disfasia motora, sino como una dispraxia motora, ¿no? Eso, así que quería compartir con ustedes, ¿no? Vamos a irnos al desorden semántico, ¿ya? Ya. En el desorden semántico, las alteraciones en la estructuración y elaboración de códigos que no le permitan el acceso de los niveles de generalización, abstracciones más altas, cayendo en un desorden pragmático, ¿ya? Su clasificación. Tienen tres clasificaciones está como, como diagnóstico, muchos de mis colegas y yo misma colocamos desorden semántico, pero tenemos que clasificarlo, ¿ya? Porque todos los desórdenes semánticos no siempre van a estar a uno, ¿no? ¿Por qué? La insuficiencia semántica pragmática. Está la insuficiencia fonológica sintáctica, ¿no? Está la insuficiencia léxico-semántico, ¿no? Entonces, ¿cuál va a variar en estas, no? ¿Ah? ¿Por qué? Porque directamente uno de los caracteres de de los desórdenes semánticos de toditos va a haber una descontextualización, ¿no? Va a haber una que no estén argumentando, no estén haciendo las narraciones bien, no estén estructurando nada y al final te ha dicho mucho y no te ha dicho nada, ¿no ve? Entonces eso. En la insuficiencia, yo nunca digo déficit, yo siempre pongo insuficiencias, ¿ya? Entonces, en la insuficiencia semántica pragmática vamos a ver que el desarrollo del lenguaje está aparentemente normal. A eso me refiero, ¿no? ¿Por qué se busca clasificación? Porque uno pueden estar afectados como el fonológico sintáctico, que ahorita vamos a ver, que pueden estar alterado el lenguaje, ¿ya? O sea, un poco de articulación que no esté haciendo bien, pero los otros no, ¿no? Te va a hablar, te va a hablar, te va a hablar, y al final solamente va a hablar sus intereses y nada de lo que le has preguntado, ¿ya? La escolarización con un retraso escolar. ¿Ven? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a llevar esto? Ahorita les voy a decir, ¿no? Por presentar problemas de significativos y déficits en las redes semánticas, ¿no? No está haciendo, digamos, no está entendiendo bien, no está haciendo un razonamiento lógico bueno, ¿ya? Y déficits en la comprensión del discurso, ¿no? Entonces, esta descontextualización que hay, ¿ya? En eso vemos lo que es el desorden semántico, ¿ya? O diré, perdón, no, el desorden semántico e insuficiencia semántica pragmática, ¿no? Ahora vamos a ver la insuficiencia fonológica sintáctico, ¿no? Ahí ya vemos, como les estaba diciendo, retardo en la adquisición de locución del lenguaje, déficit de evocación, de fluidez de la palabra dominante, alterada. Ya, está queriendo otra vez la camarita más antes. Ya, entonces vamos viendo que no es igual con la semántica pragmática, la fonológica semántica, ¿no ve? En el otro estamos viendo las descontextualizaciones, todo, en este igual, pero aquí en fonológica semántica, por su alteración del lenguaje, vean qué tan importante es esto, hay CI verbal bajo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto el CI? Capacidad intelectual, ¿no? Con vocabulario alterado, ¿ven? ¿Qué más es esto, no?
hay todo el desorden que puede ver en el desorden semántico, pero está haciendo más ver bien esto, ¿no? Y comprensivamente, si el CI, si la capacidad intelectual está baja, obviamente la comprensión relativamente va a estar alterada, ¿no ven? Ahora, el tercero es la insuficiencia léxico-semántico, ¿ya? Vamos a ver la diferencia entre los otros dos insuficiencias, ¿no? A esta insuficiencia, ¿no? Entonces, retraso de la adquisición del lenguaje también hay, ¿ya? Articulación conservada, dice, con déficit de estructuración de la fluidez en las frases, con múltiples titubeos, falsas iniciaciones en el habla, ¿no? Impresionado como una disfemia. Ah, ahí estamos, ¿no ves? Entonces, ¿qué va a hacer este niño? Cuando decimos disfemia, ¿qué quiere decir? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué son las disfemias, colegas? ¿No? Entonces, estábamos hablando que tal vez las disfemias que eran los bloqueos y repeticiones que pueden tener las personas, ¿no? Como comúnmente llamadas las tartamudez, ¿no ve? Entonces, este con léxico semántico, esta insuficiencia que entra dentro del desorden, nos va a dar un titubeo, nos va a aparentar una disfemia, pero no lo es, ¿no? Entonces tenemos que ver bien, ojo, ¿no? Va a haber dislalias, ¿ya? Fonológicas. Cuando decimos fonológicas y fonéticas, ¿ya? Fonológico es toda la discriminación, o sea, de cómo yo oigo, cómo yo voy a recibir la palabra, lo voy a decir, ¿no? Si fonológicamente estoy mal, fonéticamente voy a arrastrar. ¿Por qué? Porque las voy a volver a repetir lo mismo, mal, ¿no ve? Entonces, cuando ustedes vean, cuando dice esta, cuando la insuficiencia de arriba, perdón, está fonológica, ustedes ya están viendo, ¿no? Entonces, ¿por qué está alterando la adquisición del lenguaje de locución? ¿Por qué? Porque igual está recibiendo la información, ¿ya? Ah, atrás, adelante, atrás. ¿No ves? Eso, ¿no? Lo comprensivo relativamente también va a estar alterado. ¿Dónde no está alterada? ¿En qué insuficiencia no está alterada? ¿Mm? ¿Ah? Tal vez va a estar en las semánticas, pero sí o sí, en las tres va a haber esta descontextualización. En el desorden semántico, ¿cómo yo voy a hacer mi terapia, mi intervención? Tenemos que utilizar, buscar libros de razonamiento lógico, de absurdos, de preguntas abstractas, y irle preguntando, ¿no? Al principio, en el desorden semántico, nosotros como terapeutas o profesores, no podemos hacerlo callar al niño y decirle, no, está mal, no, 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 no te he dicho eso, así. No, lo que tenemos que hacer es que si le pediríamos, digamos, quiero que me digas el color de la bandera y él te dice, y había una guerra, yo he visto una guerra en la tele y estaban caminando todos y todos iban así y iba corriendo la bandera, la tricolor. Ah, ahí está. Vieron que él dio su respuesta, pero quiso dar un ejemplo. Tal vez no te ha dicho, no, el color de la bandera es la tricolor y el rojo y el verde. Tal vez esa era la respuesta más fácil y la que queríamos captar. Pero cuando él puede estar haciendo su relato y no dejarlo terminar al final, que él recién te va a decir la respuesta, estamos cortando, ¿no? Y entonces los niños se cohiben, ya no quieren hablar, ya no quieren decir, porque piensan que no, son listos, así como se les diría, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso muy bien, ¿ya? En la terapia, así acaba, ¿ya? Ahora sí, en las respuestas, esperamos al final y no te ha respondido siempre, entonces nosotros vamos a buscar, ¿ya? Una salida. ¿Cómo? ¿No? Yo termino, entonces me cuenta y yo no he escuchado nada de la bandera ni del tricolor y digo, pues, sí, qué bien. Ahora, Carlitos, hoy día se me fija mucho el nombre Carlitos, ¿ya? Y yo le digo, ahora, dime, ¿ah? Lo que te estaba preguntando.
¿no? Vamos a volver un rato. Esto te estaba preguntando. Esto quiero que me respondas, ¿no? ¿Puedes o no puedes? ¿Te ayudo o no te ayudo? ¿Ya? Entonces, ¿por qué es yo llevo un libro de comprensión que les doy a los niños? Es un libro grande, lo he bajado entre 4 partes porque es harto, ¿no? Entonces, en este libro hay lo que es ¿cómo se llama? Los abstractos, eh, hay lo que hay el razonamiento lógico, ¿no? Ir, por ejemplo, de años, ¿no? Vamos a ver, en el libro dice, vamos a ver colores, ¿no? O semejanzas, entonces el azul, el rojo, así. Y son ejercicios, pero eso le hace que él se vaya enfocando un poquito, ¿no? A lo que se da, ¿no? Y cuando hay palabras o hay algo, igual, de la misma manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños, bueno, el libro que yo tengo es español, de España, pero yo lo adecuo, entonces dice, por ejemplo, cuando empieza carnavales, y vamos a ver si escoger enero, febrero, marzo, abril, y ir correlacionando. Esto les va a ayudar a que ellos vayan igual, viendo bien. Y cuando se le da una palabra, digamos, generalmente yo hago grupos de grandes, ¿ya? O sea, grandes grupos, ¿por qué? Porque cuando se trabaja en desorden semántico, pensamos nosotros que tú a tú va a ser más fácil, ¿no? Para que no sienta. No, en el desorden semántico, en las disfemias, en algunas patologías, cuando ya son jovencitos o algo, porque este diagnóstico también tiene mucho los jovencitos, los adolescentes, es mejor hacerlo en alto, en grande, digamos, un grupo de 5, de 6. ¿Por qué? Porque yo voy a bajar con ellos a su nivel. Yo soy otra adolescente, pero soy la que va, va a ser la líder, ¿no? Entonces les digo, les hago las preguntas y le digo, ¿cuál es más grande, la playa, el río o el mar, digamos, ¿no? Fulanito, a ver vos, fulanito, a ver vos, y ellos van bien. Y si se equivoca en forma de broma, le digo, ay, no has pensado bien, esto te he dicho, ¿en qué están pensando, no? Y entonces hacer una dinámica de juego para que ellos vean viendo, digamos, y haciendo que haya esta síntesis, que haya este argumento, que haya esta narración y esta charla amena. ¿Para qué? Para que esto mismo lo lleven a su curso, ¿no? Donde ellos mamen. Muchos, por ejemplo, tengo unos TDAHs con desorden semántico, igual, ¿no? Este diagnóstico también se lleva al TDAH, ¿no? También a los TEAs puede ser un poco, ¿no? Porque el TEA también tiene sus desviaciones de los procesos primarios, que ahorita voy a tocar eso. Y entonces eso. Entonces yo voy a ir alterando. Por ejemplo, yo tengo en mis 5 grupos, tengo un TDAH, tengo un retardo anárquico, ahí mismo. Tengo una discapacidad intelectual. Todos estos, pero en fonoaudiología, aunque sean distintos diagnósticos, todos son desórdenes semánticos. ¿En qué le ayuda al que está con el retardo anárquico? Él está con una insuficiencia, ¿ah? Fonológico sintáctica. El otro está con insuficiencia semántica, ¿no? Pragmática. El otro está así. Pero a todos les estoy dando casi la misma metodología. ¿Por qué? Porque todos se ayudan. El retardo anárquico que no podía ni hablar, ahora habla. Hasta por los cuales le digo, ya dale espacio al otro, digamos, ¿no? Pero hago yo, digamos, la función. Y entonces veamos bien cuando tengamos un desorden semántico en el aula, no decimos, ay, este habla, no ve, o este está por demás hablando, o está dialogando mal, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta también en lo que escribe y en lo que dice, ¿no? Entonces por eso es bueno que, como les digo, en el desorden semántico, dejarles terminar de hablar, ¿ya? Pese que tú dices, ahí no, esto no te he preguntado, pero al final puede estar la respuesta como puede no. Y si no está, entonces nosotros le apoyamos, ¿no? Y si está la respuesta, nosotros le podemos decir, ay, ¿por qué no has dicho eso? Eso era pues lo que te estaba diciendo, eso es lo que te estaba pidiendo. Entonces él va a caer más rápido, ¿ya? Entonces, y hemos visto
ahorita, ¿no? Retraso del lenguaje, disfasias, ¿no? Las disfasias expresivas y el desorden semántico, y cómo estamos interviniendo, ¿no? Cómo estamos viendo, ¿no ve? Y qué características tiene, ¿ya? Ahora vamos, hasta ahí bien, ¿no? Profe, ya. Ahora vamos a ir a las desviaciones de los procesos primarios del lenguaje, ¿ya? Secundario y un cuadro psíquico, ¿ya? ¿Por qué por qué decimos tal vez un cuadro psíquico? Porque en todo el procedimiento, nosotros tenemos un desarrollo, una etapa, unos procedimientos del lenguaje que va, que de bebé va a balbucear, que a los 5 años va a decir estas palabras, tiene un récord de 200, de 150 y todos esos récords, ¿no? Que ahora, por ejemplo, no se les maneja tanto. Antes en fonoaudiología se medía tanto y era como, ¿cómo saben? Digamos, ¿no? Había una tabla donde muchos se guiaban y decíamos, no, de 2 años a 3 años tiene que decir 5 palabras, tiene que decir 50 palabras, por lo menos, ¿no? Pero, digamos, eso se ha ido cortando un poquito, no es que se haya desaparecido, pero se ha ido un poquito ya no tocando tanto, porque de acuerdo, se ha visto ahora en las nuevas investigaciones que de acuerdo al desarrollo, de acuerdo a la estimulación y a lo que se le dé, se va a poder hacer esto, ¿no? Entonces, en las desviaciones del proceso primario del lenguaje, ya, vamos a ver que esto casi es un diagnóstico. Yo, bueno, ¿no? En mi consultorio, yo, ¿no? En mi criterio les pongo casi a los TEAs, ¿no? Entonces, en los procesos primarios está el verbal y no verbal, ¿ya? Les voy a leer un poquito. La desviación o detección del desarrollo del lenguaje es un síndrome conductual caracterizado por un desarrollo emocional sociolingüístico anormal, ¿ya? El TEA, ¿dónde está afectado? ¿Cómo se afecta el lenguaje en esta desviación conductual? ¿Ya? ¿Y dónde está realmente? Se caracteriza por lo emocional sociolingüístico, ¿no? Nosotros podemos aumentar, como en el área de estimulación temprana lo dicen, ¿no? Área perceptual, cognitivo, social y del lenguaje, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado. Entonces, nos lleva a hacer un diagnóstico, ¿no? Ahí mismo les pongo trastorno persistente en el desarrollo que se inicia de 24 meses, ¿ya? A 30 meses en la edad de TEA, ¿no? Antes, muchos neurólogos en el TEA lo caracterizan, no dicen TEA hasta los 5 años, aunque ahorita, por ejemplo, como les decía el viernes en el curso que he recibido de calificación de la unidad de discapacidad del ministerio, el director de salud mental estaba diciendo que ya los neurólogos algunos ya están directamente diciendo y diagnosticando TEA a partir de los 3 años, ¿no? Cuando algunos centros todavía están viendo indicadores, ¿no? Por eso de la disfunción. Ahorita les voy a explicar también la disfunción que es, ¿ya? Entonces se clasifica, ¿no? Como el verbal y no verbal. ¿Dónde produce esta desviación? Aquí claramente lo dice, dentro de los 24 a la este. Era como ayer les decía, el desarrollo puede ir normal y puede decir cualquiera, ah, mi hijo hablaba, mi hijo ha cateado, mi hijo ha hecho esto, ha balbuceado a los 9, 8 meses, ha hecho todo el proceso de desarrollo normal del lenguaje normal como el desarrollo motor. A los 2 años, 1 año, a veces aparece antes también, ¿no? Algunos signos, ¿no? Aparece como no hay lenguaje, lo primero que se corta es el lenguaje, entonces a eso le decimos una desviación. Había una desviación, un corte, ¿ya? Generalmente lo decimos conductual, ¿por qué? ¿Por qué no le decimos casi como más neurológico, orgánico ahí? Porque el niño orgánicamente, neurológicamente está bien, ¿sí? ¿Y por qué no podemos decir los TEAs?
son una discapacidad intelectual. Lo van a desarrollar, depende de la estimulación que le demos nosotros. Entonces solamente va a quedar como TEA. Y el TEA es una condición, no una discapacidad. ¿Ya? Por si acaso. A no ser que desarrolle después de los 5 años que se puede evaluar, recién ya podemos clasificar con un CI bien ahí. Por eso es que a veces nosotros, a mi criterio, solamente es bueno poner indicadores. Parece que en los ítems está modificado, pero tengo que ver también si es una disfunción. Les voy a explicar después por qué la disfunción del TEA. ¿Ya? Y la clasificación verbal llega a adquirir lenguaje básico, pero no, con características de jergas ecolalias, ¿ya? A medidas o mediantes, ¿no? Consecuencias del yo, ¿ya? Ausencias del yo, perdón, diré, ausencias del contacto visual, rechazo del contacto corporal, que pueden tener, pero pueden tener buena memoria, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros ya lo hemos clasificado como TEA. Si un niño, en mi criterio, el TEA tiene adquisiciones para hablar, pero no tiene la forma como hablar. Por eso para mí eh, veo bien y no empiezo una intervención como directamente decirles esta, la A, la E, la I, porque les encanta, ¿no? Una de las características del TEA es que son inteligentes y les encantan los números, el abecedario, las figuras, todo eso. ¿Por qué? Porque ellos arman horizontal y verticalmente, entonces sí va a agarrar. Entonces, ¿para qué yo voy a remitir lo mismo y voy a hacer solamente una, una característica que quiero sacar del TEA? No lo voy a sacar completamente, ¿no? Porque el TEA es una condición, pero quiero sacar esa rutina, ¿no? ¿Para qué lo voy a meter a la rutina? En mi criterio digo, entonces empiezo con palabras, ¿ya? Altea generalmente en el cuaderno que tú le des, le vas a dar solamente la palabra y el dibujo, la descripción, porque ellos son muy buenos para el razonamiento. O sea, abstraen rápidamente las imágenes y se quedan. Es como, ellos tienen como una fichita, tic, 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 tic. Entonces yo le voy a decir cuando le diga la regla, voy a mostrarle la regla y la regla, ¿ya? Entonces le voy a dar más exposición. Lo malo, lo malo de las intervenciones fonológicas o logopedias es que nosotros al TEA le metemos recolario, indirectamente, ¿ya? ¿Por qué indirectamente? Él va ya razonando, él ya va viendo, ya va captando las cosas, ¿no? Y una de las cosas que tenemos los papás, los profesionales, es que si le estamos haciendo repetir la palabra y está diciéndola, ¿ah? ¿Cómo hacemos nuestra expresión nosotros? Ha hablado, ha dicho la palabra, ¿no? Entonces él lo capta como bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Repetir lo que dices. Entonces, nosotros incrementamos esta ecolalia, ¿no? Repetir. Porque nosotros decimos, di papá, di mamá, di a vaso, vaso, di agua, agua, di. Ya, entonces eso, ¿no? Entonces nosotros en la intervención se les dice, se les informa a los papás, va a haber esta pequeña dificultad, ¿no? Porque sacarlo de la colaria también es difícil, ¿ya? Y él ya, algunos digamos son muchos, les dices, ¿qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Esto es esto, entonces como lorito, ¿no? Entonces esa es la colaria, ¿no? Que aparece. Nosotros le damos así. Ahora para el TEA, y en el verbal, aquí dice ausencia de yo. Es muy difícil a él catalogarse como yo. Yo me llamo yo. Por eso siempre cuando estamos en la terapia o cuando estamos presencia de un niño autismo, prohibido ir y hacer, oye, alumno, ¿no ve? O darle información, tráeme ese cuaderno, ¿no? Esa información para ellos
va a estar así, ¿ya? Porque no hay caracterización en el yo, en el mí, tú, este es mí, ¿no ves? No hay eso, ¿no? Porque nos hablan en tercera persona, ¿ya? En cambio, si yo digo, voy a seguir con mi Carlitos, Carlitos, tráeme el cuaderno, Carlitos, pásame, Carlitos, no hagas, Carlos, Carlos, Carlito, Carlito, Carlitos, Carlitos, Carlos, entonces ahí yo voy a ingresar el yo, a mí se están refiriendo, ese nombre lo conozco, ese nombre creo que es a mí, y entonces voy a correlacionar y voy a llevarme a mí, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir metiendo, ¿no? Carlos, pásame la escoba de atrás, Carlitos, recoge tus zapatos, no hagas Carlitos, entonces todo es con el nombre, es esencial eso para los TEA, ¿ya? Para el autismo, ¿no? Ir directamente que la información le llegue a él con su nombre y apellido, ¿ya? Porque si no, no, ¿no? Porque ellos realmente es cuando ellos quieren agua, ellos dicen, Carlitos quiere agua, pero ¿quién es Carlitos? Entonces, tal vez también utilizar el yo, ¿no? ¿Quién quiere agua? ¿O quién quiere refresco? ¿Quién quiere helado? Yo, pero di, pues yo, ¿tú quieres? Sí, di, pues yo quiero así, ¿no? Entonces le vamos enseñando, ¿no? Entonces la intervención con los que de otra manera han visto que ya, ¿no? Y entonces a él le voy a ir viendo también, le voy a ir metiendo palabras, ¿no? Tal vez no como a un niño con disfagia, ya que me voy a agarrar más con la articulación más. Ustedes ven que igual ahí dice bien claro que pueden tener unas jergas, ¿no? ¿No? Entonces su voz del TEA no es consentido, porque no hay emocionalmente está, digamos, ¿no? Está afectado, digamos, ¿no? Afectivamente y todo eso, y socialmente ellos no entienden un sarcasmo, ¿no? Es como decir, Carlitos, él me dice, quiero agua, y yo, ya, espera, quiero agua, ahorita te voy a dar, ¿ya? Ahorita es un sarcasmo que estoy diciendo, porque no le voy a dar, porque tengo que terminar mi terapia, ¿no ves? Y entonces, ¿qué hace él? Me ha dicho ahorita. Entonces está esperando y me mira, 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 y me mira hasta que le dé, porque me ha dicho que ahorita le iba a dar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? También, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarles, tenemos que empezar a darle las directrices, ¿no? Entonces, cuidar bien. A veces los logaritmos que les damos, ¿no? A veces con tarjetitas, nosotros les damos para que empiecen a hablar, hablar. Las tarjetas son buenas, pero no tampoco muchas, porque después quitamos el vocabulario y todo con tarjeta y ellos tienen una rutina. Las rutinas solamente podemos enseñarles lo que es higiene, por ejemplo, ¿no? O sea, anda, te bañas, tienes tu cama, vas al baño, te lavas los dientes, haces esto y ya está. No todo para un autista tiene que ser rutinariamente, ¿no? Tiene que ser con sus estos, ¿no? Y como en la voz les decía, ¿no? Ahora hay que sacar el tiki esas jerguitas, ¿no? Que empiezan mira, yo bien me las sé, porque les escucho a cada rato. Entonces, eso, por ejemplo, no ir con la buena manera, ay, no, así, ¿no? Empezar a decirle que eso ya no. Entonces, por ejemplo, me dice, ay, no, Carlitos, no te entiendo. ¿Qué estarás diciendo? Yo no sé qué estarás diciendo. Háblame, ¿qué quieres? A ver, dime, eso, ¿no? Entonces, hacerle así. Es bueno tener una voz intensa, ¿ya? No gritar, ¿no? Sino, Carlitos, te estoy diciendo, no ve, ven, haz así, ¿no? Entonces, esta voz llega donde él, pero si yo hablo bajito, Carlitos, ven, el otro más o menos, porque tienes que recordar que está en su mundito, ¿no? ¿Ve? Cambio, si yo hablo como militar con él, a veces no, algunos no sé si esto me dicen, no me lo está gritando, me lo está gritando. No, estoy queriendo llegar a su burbujita, plug, explotar y plum, con mi voz, ¿no? Por ejemplo, y ellos captan todo eso y con la voz solamente, por ejemplo, digo, Carlitos, está ya, Carlitos no le está haciendo caso a su mamá, Carlitos. Ya. Entonces,
hacen más la recepción, ¿ya? Entonces es eso, ¿no? Otra cosa es, tal vez yo estoy un poquito mal al decirle Carlitos, ¿no? Estoy mucho utilizando Carlitos con Ito, ¿no? Tal vez también es bueno llamarles por su nombre, no ponerles algún apodo o algo diminutivo, ¿no? Porque esto sí afecta, ¿no? Tal vez en esa parte yo estoy diciéndoles así, pero bueno, se me clavó el nombre de Carlitos el día, ¿ya? Y el no verbal, ausencia del lenguaje oral, ¿ya? Sin aparecer será aproximadamente entre los 5 o 6 años, ¿sí? Eh, o hasta más, dependiendo, se caracterizan por palabras sueltas, sin sentidos y criterios, pueden ser con un diagnóstico si hay DI. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el DI? Que hay una discapacidad intelectual, ¿ya? Generalmente, cuando no se ha hecho nada con el niño o no, porque sí o sí, como les vuelvo a repetir a mi criterio, los quedas pueden. Lo único que sí es poco a poco el proceso, no es fácil, pero sí puede, ¿ya? Pero si los dejamos así, digamos, puede ser, ¿no? Las tardías son igual de los dos. Una vez el TEA es bien disarmónico, eso tenemos que recordar, ¿no? Hoy día, por ejemplo, los psicólogos, para decir una discapacidad, tienen que estar bien, bien, porque el TEA es repentino. Un día puede estar bien, en esa evaluación ha dado todo de sí, y al otro día, en la otra evaluación o en la otra terapia, puede estar sufriendo una crisis, ¿no? Y nosotros ponerle un DI, digamos, ¿no? Ahora, cuando estamos bien, ya estamos viendo que sí se ha hecho una terapia de 6 meses, de un año, y que él ya hay. Algunos adquieren, digamos, DI de leve, ¿no? La discapacidad intelectual, y le ponen no porque no pueda eso, ¿no? Sino es que son disarmónicos, o sea, para matemática puedo ser un genio, como para la lectura no, ¿ya? O puedo ser un genio para, no sé, la cocina y para educación física no. Entonces, esa disarmonía que hay dentro de ellos es grande y entonces para diagnosticar, porque a veces las docentes nos mandan al centro y nos dicen, no, no puede esto, ¿no? Y cuando se hace la evaluación, no, no puede esto. Y la misma, el profe vuelve, ella ya vuelve con el informe y dice, pero conmigo no puede esto. Entonces ahí la psicopedagoga le hace entender el disarmónico que hay en los TEAs, ¿no? Entonces eso es recordar, ¿ya? Entonces, hemos ido, ¿a quién voy a iniciar? A ver, ya, ya aprendí a hacer. Ya, ahora vamos a entrar a otras patologías, que es la deglución, ¿ya? Hasta ahí todo bien, ¿no? En lenguaje, en trastornos del lenguaje. Ya, Sí, Licen. bien, entonces. Ya, vamos a tocar los trastornos de deglución, ¿ya? Son alteraciones en el proceso fisiológico encargado de elevar el contenido bucal al esófago, ¿ya? Y después al estómago, asegurando siempre que hay la protección por las vías respiratorias, ¿no? La alteración en la etapa inicial puede afectarse en el paso de la laringe y todo esto. Bueno, esto es un poquito más eh, cuando el niño no está pudiendo, digamos, cuando ya nace con alguna PCI, una patología más de base, entonces va a tener esta más alteraciones, ¿no? Porque las alteraciones que presentan nuestros niños en los colegios van a ser un poquito más simples, ¿no? Un poquito más rebajadas, sin tener, digamos, tal vez si hay un pequeño que no está haciendo bien, no está sintiendo bien, no está coordinando o se está inhibiendo o hay algo que neurológicamente está afectando y que, este lo veo, como estábamos diciendo en el otro, ¿no ve? En las anáptilas creo que también bien, en las zapatas estamos diciendo, ¿no? Hay veces hay que se están variando y todo eso y pensamos, ¿no? Las principales causas
como les digo, puede ser un tumor o afecciones neurológicas, ¿no? Ante un trastorno sintomático de la deglución, las dos exploraciones citológicas que terminan en un tumor o exploración con el otorrinolaringólogo, ¿no? El otorrinolaringólogo va a ver, digamos, dónde está, por qué está ocasionando, juntamente con un neurólogo también, y se apoya en la endoscopia. Para mí sale grandecito, ¿ya? La palabra. Entonces, ¿qué son estos, no? Son unos exámenes, que es como una ecografía, ¿no? Que se va y ves cómo se deglute, ¿no? Se está haciendo, digamos, la deglución eh, rápida, la deglución como bolos, ¿no ves? Entonces, todo eso se va viendo. En la fibro, se hace comer para ver bien, se hace deglutir para ver la persona cómo está haciendo, ¿no? Porque si yo empiezo, como la otra les estaba diciendo, ¿no? Deglutir 50 veces así, así me voy a provocar una afonía, ¿no ve? Una disfonía rapidito. Y, pero hay personas que hacen que ya tienen esto por comer rápido, por tomar rápido, porque, por ejemplo, en la universidad yo tal vez algunas de estas alteraciones lo he hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, tenía clases y tenía que comer rápido, y entonces mi deglución, yo mismo mis reflejos de masticación, todo se alterando, ¿no? Se vuelve como algo cotidiano, pero estamos viendo que vamos a tener que va a llegar al estómago con bolos grandes, vamos a tener indigestión, vamos a tener todo eso, entonces depende del estudiar y podemos provocar un trastorno o una alteración de gluteo así de fácil, ¿ya? Aquí claramente dice esto permitirá confirmar la existencia de enfermedades neurológicas, ¿no? La exploración funcional se basa ante todo en la observación de la difusión, ¿no? Esto más fibroendoscópica, ¿ya? Durante la deglución, igual lo que les estoy explicando, ¿no? Aquí creo que ya he llegado, ¿no? Creo que sí, ya he llegado, ¿no? Esto, bueno, esto creo que les ha explicado, ¿no? Un poquito el licenciado, ¿no? En las disartrias siempre hay disfagia. Sí, mi camarita está, o tal vez sin cámara. Ya, línea. Ya, eso, ¿no? Y entonces vamos a tener, esto significa que la persona tiene un problema en el descenso de alimentación, líquidos por la garganta, ¿no? Ha habido como, disfalias funcionales. He tenido una paciente también donde ella se ha atorado tanto, pero tanto en una comida que ha ido que casi la lleva a la muerte, ¿ya? Ha hecho una disfagia funcional. No podía tragar. Desde ese momento no podía comer la comida. Empezaba psicológicamente y todo eso a picar las comiditas bien chiquitas y comérselas, ¿no? Entonces hemos tenido que volverle a hacerle comer, ¿no? Papillas, como los niños, ¿no? Papillita, después más grueso, a que mastique, a que se sienta segura para tragar, ¿ya? Porque si se traga, ahí nos quedamos echado paciente y la ley se a la cárcel, ¿ya? Trabajar con disfagia es bien también un poquito esto, ¿no? No es para todos, digamos, ¿no? Tenemos que tener, digamos, un poco de experiencia y cosas de estas, ¿no? La disfagia, ¿no? Eh, una- esta persona, como les contaba, tenía que hacer esto, ¿no? Se le ha hecho la reeducación en la alimentación, ¿no? Ahora, algunos que entran con PC, con PCI, embolias, ¿no? ABC, TEX, ¿no?
Después que han salido de la terapia intensiva, pueden provocarse una disfagia. ¿Por qué? Porque estos pacientes han estado entubados. La intubación hace una afectación a una disfagia también, ¿ya? Entonces, todo el aire que entra, porque no es un aire tampoco aire, ¿no? Entonces, tiene algunos medicamentos también para que puedan abrir todas las fosas, todo eso, ¿no? Para que se abran los pulmones y todo eso. Y entonces, cuando le sacan, la persona tiende a tener la garganta seca, el no saber cuándo va a tragar este tanto y este tanto. Entonces, se le hace una reeducación, altera, daña también las cuerdas vocales porque todo el tiempo está húmedo también, ¿no? Entonces tampoco puede estar así, ¿no? Entonces tiene que exigir, el cuerpo exige lo que necesita, ¿no? Entonces, están, como ven y están leyendo, yo creo, dice una sensación de tener los alimentos en la boca, se les queda atascado en la garganta, eso es lo que les estaba explicando, el ejemplo que les daba, ¿no? La intervención que se hace ahí, ya la reeducación de todo esto, ¿no? Bueno, y aquí dice que los que tienen cáncer, puede ocurrir los que tengan cáncer y todo esto, pero hay personas también que como una paciente me llegó, ¿no? Que solamente hizo una disfasia, hasta se puede decir, psicológica, pero que sí le estaba afectando, ¿no? Y que lo estaba volviendo orgánico, ¿ya? Solamente por un que se ha tragado y se ha atorado. Alguna vez alguien de ustedes, yo creo que se ha atorado igual, y cuando ha ido a tomar agüita y lo ha visto al alimento que te has atascado, ha dicho, no, ya no, o medio que con esto, medio que ahora no, ¿no ves? Entonces, esa sensación, ¿ya? Entonces, el tratamiento, bueno, contra la disfagia, aquí les he puesto todo lo orgánico, ¿no? Como estaba en el otro, ¿no? Radioterapia, cirugía, quimioterapia, ¿no? Entonces, esto va a hacer que nosotros, después de todo esto, haga una disfagia. O sea, las secuelas, a veces en muchos libros o muchos de mis colegas no te van a decir como una disfagia, como un diagnóstico, ¿no? Sino te van a decir como una secuela de un diagnóstico más grande, ¿no? Como el ABC o el cáncer o esto, ¿no? Entonces, una disarquia también va a tener un poco de disfagia, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Y todo esto que les he puesto, por ejemplo, cambios físicos en la boca, mandíbula, garganta, esófago, causados por una cirugía, ¿no? Entonces, los traqueomizados van a tener una disfagia, obviamente, ¿no? Entonces, todos los que tengan, digamos, problemas. Se puede decir que si nosotros le llevamos a una afonía, ojo, mira, podemos estar así complementando y arrastrando, se podría decir sin una afonía orgánica que pueda tener, pero no se ha visto eso, pero podemos reducir a eso, ¿no? Hasta ahí eso. Las cialorreas, ¿no? Que entran dentro del trastorno depresivo. Las cialorrea, ¿ya? Es también conocida como la hiperventilación, ¿no? Consistente en un exceso de saliva producida, ¿ya? Por una enfermedad, tipos neurológicos o anomalías bucales, ¿ya? Cuando habla de anomalías bucales es cuando nosotros no tenemos la educación o nuestros reflejos no están bien educados y entonces nosotros esperamos que la boca se llene de saliva para hacer esto, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pueden tener los peces, pero puede tener un niño gordito, ¿ya? O una incoordinación que ahorita les voy a ver. Vamos a ver. Entonces, esto va a provocar, cuando uno tiene la boca llena de saliva, ¿puede hablar bien? No, no, entonces vamos y escupiendo, ¿no? Entonces se va,
¿no? Entonces, hay, bueno, tenemos que ver bien de los niños porque los niños gorditos, sobrepesos o algo, o alguna persona que está pausada, tiende a que se les salga la saliva y no por eso tenemos cialorrea, ¿ya? Es un punto donde se encuentra el pensamiento, todo, y ¡tic! Te desconectas. Y como estás desconectado también, las cosas se van a desconectar, ¿no ves? Entonces, hay alguna, ¿a quién no le ha pasado? ¿No? Está así, se me quiere salir, ¿no ves? Entonces, eso, ¿no? Entonces tenemos que ver bien cuándo es una cialorrea y cuándo no. Estas son anomalías, tienen un contexto neurológico, ¿no? Está la anterior y la posterior. La anterior dice que es una inconsistencia de la saliva, que esta acaba derramándose de la boca por los labios inferiores y produciendo babeos, ¿no? Cuando los de formación hemos hecho mover nuestros ejercicios, ¿no? Del control del babeo. Ahora, claro que hay más técnicas, digamos, ¿no? Que en el hospital vas a la clínica y utilizan sus máscaras, utilizan sus reactivos, utilizan sus parches, todo eso, aunque yo de los tapes, medio que no me gustan los tapes, ¿no? Porque primero hay que ver bien lo de la cara y todo eso, ¿no? Porque sí, y las horas, hay que estar bien, o sea, hay que pasar sí o sí un curso de estos para utilizar un tape. Porque también en un cursito así no podemos utilizar, tenemos que ver bien, digamos, si no le hace alergia, tenemos que ver al niño que no le haga, que no le roce mucho la piel, cuánto de duración tiene, ¿no? Yo hace 2, 3 años, antes de la pandemia, tuve un estudiante de fisio, pero muy comprometido con los niños con discapacidad. Y quiso utilizar el tape, ¿no? Entonces me dijo, sí, es un curso, no sé qué, y le dije, no me utilices, pero a mis niños que babean mucho. Pero esto es para el control del babeo también, dicen. Pero por si acaso no, le dije. Y además vas a gastar de tu plata, le dije, porque el tape vale caro, no vale barato tampoco. Y me dijo, bueno, le puse el fin de semana y no le di permiso. Lamentablemente, al sacarle, aquí, al sacarle, tuvimos que arrancar la piel más, porque la mamá, él no le explicó bien cuántas horas era, cómo era, que tenía que estar esa zona, hacer el ejercicio y estar en esa zona seca. ¿Qué ha pasado? Se le ha remojado y es como nosotros nos ponemos ¿cómo se llaman estos? Los Propor, ¿no ven? Estos, ¿no ven? Ahorita se me olvidó, no, perdón. Pero bueno, es así. Si nos ponemos un llores y lo dejamos y se pasa, la curita misma, sacate y duele, ¿no ves? Eso le pasó a mi ¿no? Entonces tuvimos que, el pobre se llevó una recta de esas, pero cuidar bien, ¿no? A veces, digamos, en las intervenciones les ponen a los niños esto. Yo generalmente en la cialorrea hago el control del babeo, les enseño lo que les enseñé en el anterior, ahí hago mi intervención, ¿no? Perdón, voy atrás también en la deglución, como tanto en la cialorrea, hago reflejos ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la deglución y la cialorrea? Eh, por ejemplo, les mando a agarrar 2 bombillas grandes, ¿no? Dependiendo de cómo está su deglución, eso sí, hay algunas otorrinos, no veo, la lengua, todo eso, miden su deglución, ¿no? Rapísimos, miden, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver, ¿no? Yo recomiendo que las bombillas sean las más flaquitas, no las más anchas. ¿Ya? Las más anchas solamente estamos haciendo a que su deglución o sea, sigan avanzando más, ¿no? Sigan alterándose más, ¿no? Porque va a ir en grande a tomar, ¿no? Entonces lo que hacemos son 2 bombillas, ¿ya? Bueno, 2 bombillas hasta 3 a 4, y si hay esas que son circulares bonitas, mejor, así se divierte el niño.
y hacerle tomar por un tiempo hasta sopa, lo que sea, té, vaso, agua, todo en esa bombilla, ¿no? Para regular, ¿no? Para que él vaya viendo y regulando y regulando. Otro de los ejercicios que se puede dar, otra de las intervenciones que les doy a las mamás es las bolsitas, ¿no? De Pilfrut, lechecitas esas, que los agujeritos sean chiquitos, ¿no? Y que no lo aprieten, ¿no? Entonces que dejen, porque nosotros dejamos ahí y estamos tomando normal, ¿no ven? Entonces eso nos va a reeducar, ¿ya? El reflejo de glutorio, ¿no? Y ahí, ahora sí se les dice, ¿no? Que a la celurea, por ejemplo, sí o sí estén hidratados, ¿no? Porque tanto como botan, ya no lo vuelven a tomar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aunque estemos deshidratados, pero nuestra saliva nos ayuda a hidratarnos porque no permitimos que salga, ¿no? En cambio, cuando tienen celurea estos niños, permiten que se les salga y tienen que estar hidratados, ¿ya? Entonces, ¿no? Dicen el exceso de saliva, la incapacidad de entender, esto se da en tipos de tipos neuromusculares, ¿no? ¿Ya? O con PCI, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, un parálisis facial, ¿no? Va a ser que va, digamos, no que se le esté charlando porque no hay sentidos, ¿no? Entonces, los músculos están paralizados, están muy tensidos, están hipo o están hiper, ¿no? Entonces, esto va a ser así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer. A veces, comer tanto seco, eso también se les dice a las mamás en las reclusiones. A veces, Dunia, te voy a volver a bloquear, a silenciarme. Y esto va a hacer que estos niños, por ejemplo, comer tanto seco, o sea, cuando comes más seco, necesitas agua, ¿no ve? Entonces, esto hace que cuando los niños comen tanto seco, en estas partes de aquí empiezan a tener más mojados, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso bien. Ya, en esa escena. Y la posterior, ya se trata del flujo de la saliva que va desde la lengua hasta la faringe, ¿no? Solamente hace eso. Como tal, esta no es una enfermedad, en la que tenemos, la que le dicen, a veces se pone como diagnóstico de eglución atípica, acúmulo de saliva, ¿ya? Entonces esto es para la reeducación, ya como les estaba diciendo. Bueno, en estas enfermedades, en estas diarreas, como ya les había explicado o alguna vez les he dicho a las de formación, esto, la saliva, imagínense que entra aquí, sale aquí, entonces sí o sí huele, ¿no? Huele. Y más si hay, digamos, algunas úlceras, acideces y todo eso, entonces hay. Imagínate que estos niños con PC, aparte que toman pastillas, ¿ya? Están malitos, su comida no es tan buena porque ellos tienen que procesar y la procesan lentamente, ¿no? Porque hay un problema neurológico, hay un problema físico también y está comprometido todo. Entonces hace que huela y se huela desagradable y esto, ¿no? Entonces cambiarles, darle agüita, estar higiene en la boca, todo esto se les dice a la mamá para así ver estos olores. Porque nosotros lo único que podemos apoyar es no hacer nuestras caras, sino, como no, así, ¿no? Como a veces, ¿no? Las incoordinaciones de deglución, succión y masticación y respiración pueden presentarse en pacientes lactantes, ¿ya? Con sobrepeso o con algunas enfermedades de base, ¿ya? Entonces estas incoordinaciones se pueden asemejar a una cialorrea, pero hay niños que neurológicamente no están mal, no tienen nada y solamente su sobrepeso y hay que empezarles a dar, ¿no? Entonces hay que decirles a la mamá sobre la leche, ¿no? Que les está dando, porque a veces nosotros podemos codificar, digamos, no podemos graduar cuánto está tomando nuestro bebé, digamos, ya qué potencia, ¿no? Porque a veces hay mamás que tienen pezones más grandes y hace pues, una chorrera, así, sale, ¿no ve? Y entonces eso hace que el niño y poco a poco su reflejo del mismo haga esto, ¿ya? ¿No? Entonces toma así, y se acostumbra, se adecua, todo se adecua, como les he dicho, ¿no? Y se adecua, pero cuando ya va
a tomar, a comer y todo eso, entonces le sale la comida porque piensa que es igual líquido y que le va a entrar así y entonces produce una descompensación, ¿no? Entonces a las mamás lactantes se les dice, ¿no? Que el aro debe estar bien en su boquita, que esto, que el otro. A las que tienen pezón más pueden apretar, ¿no? Para que haya un poquito más de potencia o no, digamos, y a la otra, digamos, eh, si tú ves que está el bebé, digamos, y entonces si le quitamos un ratito, esperamos a que respire el bebé y otra vez que haga, no importa, pero hacemos en este pause, ¿no? No ve, porque sí o sí, después él mismo hace un acúmulo de saliva y entonces siempre va a esperar a que la boca esté llena para tragar y eso hace que haya, ¿no ve? Entonces, eso. Eso sería, hasta ahí hemos tocado todas las patologías más conocidas, más usuales de, eh, de la fonoaudiología, ¿no? Dentro del aula, ¿no? Dentro del curso, dentro de nuestros niños, ¿no? Hemos visto de ayer hoy día cuántas patologías hemos tocado, cómo eran sus intervenciones, un poco hemos hablado de eso, vamos a hablar más, ¿no? De cada uno y eso, ¿no? Y hasta ahí hemos terminado lo que es. Una de las que no he colocado porque realmente ya no se usa, pero yo sí lo uso, ¿no? Es de logopedia, es un diagnóstico sumamente logopédico y es el lenguaje correspondiente, ¿no? Ustedes saben que los test, mis colegas les hayan dicho que algunos test, y sobre todo de instauración de las palabras, del desarrollo del lenguaje, hasta ahora están basadas hasta los 13, 14 años, ¿ya? Máximamente yo tengo hasta los 13 años, ¿ya? La test. Entonces, esta, es- este diagnóstico ayuda al logopeda a que después de estos, de las secuelas, porque ya después no podemos poner a uno grande de secuelas de disfasia o algo, tal vez sí un retardo, una secuela de afasia, eso sí existe, ¿ya? Pero hay, por ejemplo, los de las disfasias, o los que tengan, digamos, alguna que no están tampoco dentro de lo específico, que está alterado, como les había comentado en la disfasia, que sí está alterado y hay que colocar el diagnóstico pese a a su diagnóstico de base grande que tenga, ¿no? Entonces, este lenguaje correspondiente me va a ayudar a yo decirle a la mamá y decirle, sí hay un lenguaje correspondiente. ¿Dónde voy a generar yo? Cuando hay un leve, moderado, grave, muy grande o profundo, ¿ya? Pero la palabra esencial de mi lenguaje correspondiente va a ser por funcionalidad. ¿Qué significa esto? Que por funcionalidad, este niño puede aprender otras palabras. No le estoy cerrando el paso. Este diagnóstico hace que no cerremos el paso y que no hagamos, digamos, decir a la mamá, hasta aquí llegó y se quedó aquí. No. Entonces yo voy a poner lenguaje correspondiente a leve por funcionalidad. ¿Qué va a hacer esto? Esta es la función. La función de ir aquí. A ver. Si nosotros no seguimos con el auto que maneja aquí, puede caerse y puede seguir su camino. ¿Ya? En el lenguaje se refiere a que si este niño con discapacidad intelectual, más que todo a ellos les coloco ya grandecitos y veo sus niveles, porque los niveles puedo seguir viendo, ¿no? ¿Cuánto me va a llegar, ¿no? A uno de 18 puede llegar a 10 años, puede llegar más, puede llegar menos, ¿no? Pero voy a ver sus niveles. Entonces, en los niveles le voy a decir a la mamá, por funcionalidad está leve. Entonces, ¿qué yo le digo? ¿No? Que por funcionalidad, en el lenguaje, tanto decirle regla, 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 él va a decir regla. Y la mamá me puede venir a decir, ha empezado a hablar, ha empezado a decir, sí, es por la funcionalidad, por la cotidianidad de ahí, del ambiente de la casa y que le estamos enseñando una cosa, ¿no? Y está aprendiendo esa palabra, ¿no? Los leves hablan,
¿no? Dicen, bueno, y por funcionalidad, digamos, si lo metes a las pinturas, tal vez otras palabras no va a poder, pero sí va a poder decir, digamos, no sé, el esmalte, el color rojo, el verde, porque está pintando las uñas, y son palabras que él mismo está aprendiendo, pero está aprendiendo por su funcionalidad que está dando, ¿no? Entonces, este diagnóstico, por si acaso, no es lo fonoaudiológico, es logopédico, ¿no? Y si quieren, anótenselo, es el lenguaje correspondiente por funcionalidad, ¿ya? Porque si no damos a este niño tanto, entonces va a caer y su lenguaje va a bajar, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos llegado a todo lo que es lo de las patologías, ¿no? Y les quiero dar también, para terminar esta media hora, les voy a dar lo que les estaba diciendo ayer, ¿ya? Que me tienen que repasar, que tienen que un poquito, ¿no? Repasar sobre las patologías más pues, frecuentes en los centros y en las unidades educativas, ¿no? Que son la discapacidad intelectual, ¿ya? La discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad psíquica mental y la múltiple, ¿no? Entonces, en todas estas, ¿no? Va a haber, digamos, ¿no? Y va a entrar, digamos, dónde va a pertenecer, ¿no? La intelectual es grande, por ejemplo, ¿no? La visual solamente nos vamos a las cegueras, a, ¿cómo se llama? Bueno, de cegueras y todo esto de visión, ¿no? Y auditiva vamos a entrar como los trastornos auditivos, a hipoacusias, a prótesis de ver, a todas estas pérdidas auditivas, entonces todo esto vamos a entrar, ¿no? En las discapacidades psíquicas y mentales, en los diagnósticos de fonoaudiología van a entrar lo que es, digamos, la dispenia, la mis caras. Ya, entonces va a aparecer esto, ¿no? Entonces, en las múltiples van a ir asociados, las múltiples ya son más de tres de estas, puede acompañar una auditiva como una intelectual, puede acompañar una psíquica con una auditiva. Entonces, cuando tienen más de dos discapacidades en una persona, es la múltiple, se considera la múltiple, ¿no? Dentro de la múltiple, en el lado diagnóstico de fonoaudiología, vamos a ver las disartrias, ¿no? Por los PCs, ¿no? Que el PC puede estar, digamos, es discapacidad múltiple, pero dentro de su discapacidad múltiple va a tener comprometida la intelectual, la física, ¿no? Y si se agrava el caso, hasta puede perder la vista o no ir bien, ¿no ven? Entonces, todo esto va a ser, ¿no? Y entonces, en los diagnósticos más grandes y de base, entraría ahí la afasia, ¿no? Entraría ahí la disartria, ¿no? Son más con daños neurológicos estos diagnósticos, entonces va a ir ahí, ¿no? Claro que sí, aquí dice nota, los mismos tienen grados de discapacidad también, ¿no? Tienen la discapacidad leve, moderada, severa y esto, ¿no? Y entonces también nosotros vamos a ir con nuestros niveles, que nosotros manejamos por niveles, ¿no? En fonoaudiología, logopedia se maneja como niveles, ¿ya? Y ya. Les he sacado esto también, porque como si vamos a hablar más de actual, ¿ya? Los psicólogos manejan el DSM-5, ya es un librito, ya, que también los manejamos. mm, bueno, manejamos todos los que estamos en rehabilitación. El DSM-5 pues es una así de nuestros y está en el internet para descargarlo y todo, ¿no? Entonces, ¿qué dice según el DSM-5? Por ejemplo, habla de la discapacidad intelectual, ¿ya? Pero cuando habla de la discapacidad, ellos hablan de grados actuales, ¿no? Entonces, en sus grados actuales ya saben, ¿no? Grados a ver, ¿no? Ya no hablan como patologías del lenguaje en el DSM-5.
Ya se ve como un trastorno de la comunicación, algo más global. Ya no se habla por trastorno del habla, por trastorno del ¿no? Como les he explicado en las patologías que hay del lenguaje, no se habla, sino se engloba y se habla todo de la comunicación, ¿ya? Entonces sería bonito por eso que lo leen, ¿no? Se habla del trastorno del espectro autismo, que es el TEA, ¿no? O antes en el DSM-4 y muchos, y hasta ahora algunos neurólogos, algunos profesionales especialistas lo utilizan como TGD, ¿no? Que quiere decir trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Así se les decía a los TEAs antes, ¿no? ¿Por qué? Porque antes el TEA era, había mucho, digamos, ahora ya están todos en una bolsita, antes no, ¿no? Entonces, les decían a los TGD, ¿por qué? Porque podía ser un síndrome de Asperger, podía ser un frágil, podía ser un transversal, podría ser un rayo, ¿no? Y entonces todos estos estaban por su lado, ¿no? Entonces en las nuevas conferencias y cuando han sacado el DM5, lo han englobado en todo y todos son TEAs, ¿no? Entonces ahí en el TEA, ahí van a ver, las que van a leerlo, el DSM-5, van a ver que hay grados y niveles, ¿no? Entonces, el grado 1, el TEA grado 1, esto puede, ¿no? Esto hace, ¿no? Entonces ahí se diferencia en quién saca, digamos, quién puede estar con los ítems para llegar a un TEA con discapacidad, con porque se le coloca, cuando tiene discapacidad intelectual, se le coloca trastorno del espectro autista con déficit intelectual de gravedad actual leve, ¿no? Entonces ahí ya se está viendo lo intelectual y se le está poniendo esto, ¿no? En este caso, el día viernes, mi pregunta fue al psicólogo, ¿no? Al del retraso mental, porque muchos de salud mental en discapacidad, a los TEAs los colocan como psíquica mental, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué tanto así? Porque es un trastorno de conducta, y es un emocional cognitivo y es una condición. Entonces, esto, ¿no? Y yo le explicaba, pero si hay un niño con discapacidad, un TEA con discapacidad intelectual, entonces, ¿dónde iría el carnet? ¿Si va a ir a una discapacidad intelectual o una psíquica mental? Y la respuesta fue que dependiendo el grado, ellos también miran el grado, dependiendo el grado de discapacidad intelectual de un TEA, va a ir el carnet a discapacidad intelectual. Cuando hay leve, solamente lo ponen psíquica mental, ¿no? Por su condición del TEA, ¿no? No debería, pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver, ¿no? Cómo se va esto resolviendo poco a poco los de los carnets, ¿no? Pero en este caso sería así, ¿no? Entonces, tenemos que ver que si nos llega un diagnóstico de TGD, estamos hablando de un TEA, ¿no? Y estamos hablando posiblemente de los otros síndromes que había antes, ¿no? Porque solamente antes era trastorno autismo, no era espectro, ¿no? De ahora ya en el DSM-5, ¿no? También en el DSM-5 aparecen trastornos por déficit de la atención con hiperactividad, que eso es el TDAH, ¿no? También aparecen, ¿no? Donde está el trastorno específico del aprendizaje, que ahí hacen como yo les he hecho la insuficiencia, cuando lo lean van a ver, es como cuando yo les he hecho desorden semántico, ¿no ve? Insuficiencia semántica pragmática y todo eso les he dicho que habían 3 insuficiencias. En ese trastorno específico del aprendizaje, ustedes van a ver que hay de lectoescritura, de matemáticas, ¿sí? ¿No? Para especificar dónde está su trastorno del aprendizaje del niño, ¿no? Entonces, por eso les digo, es un buen libro, pueden leerlo, ¿no? En los trastornos motores ya esto aparece en el DSM-5, ya lo cambian como todo lo que nosotros decimos la discapacidad física, ¿no? Motores, ¿no? Y otros trastornos relacionados al trastorno neurológico. ¿Qué quiere decir esto? A los otros, ¿no?
Ahora, les voy a hablar un poquito de todo, pero son los más, patologías más que se aparecen en el aula, ¿no? El síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Down en el área del lenguaje, dependiendo de la edad, ojo, dependiendo de la edad, nosotros todavía vamos a estar con un síndrome de Down de 0 ¿cómo se llaman? A 5 años lo vamos a tomar como retraso. Ya después de los 5 años, 6 años, nosotros ya vamos a diagnosticar con un diagnóstico más específico, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Que ya está, ¿no? Generalmente sí o sí tienen estos niños un trastorno del lenguaje por su macroglosia, ¿ya? ¿Qué quiere decir este macroglosia? La lengua ancha, ¿ya? En la forma de tragar, también tienen debilidad muscular, ¿no? Por ejemplo, con audiología, de hecho, o bueno, en logopedia no colocamos un retraso cuando el niño tiene, el síndrome de Down tiene de 0 hasta los 6 meses, 5 meses. ¿Por qué? Porque el síndrome de Down toma su petita, agarra su pecho, escucha su nombre, hace estas cositas que un niño normal puede hacerlo. Entonces, ahí, ¿no? Lo único que sí de los niños bebés con síndrome de Down están en esto, ¿no? En la debilidad muscular, ¿no? La flexibilidad que tienen en su cuerpito que se cae. Por eso es que a ellos sí o sí hay que llevarlos a fis y todo eso. Entonces nosotros tratamos de hacerles masajitos para que no pierdan, digamos, porque es que también todo su cuerpo está débil, ¿no? Todo su cuerpo está, eh, tiene no es hipersensibilidad, es ¿no? Entonces, todo esto hace y nosotros le enseñamos, ¿no? Entonces, cuidamos mucho de poner retraso, ¿no? Porque está dentro de ahorita, dentro de ahí, ¿no? Ya después de eso ya se le coloca el retraso, ¿no? Entonces ya vamos viendo, digamos, ¿no? Aunque muchos de los papás, y es verdad, digamos, no quieren que camine, quieren que se mueva, ¿no? Y entonces más espicio que ponga, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, de muy chiquitos nos vamos a ver lo que es la alimentación, ¿no? Que les hagan comer, que están nutritivos, que le vamos a enseñar de bombilla a, digamos, de poder succionar solamente bombilla, ya no de la teta, ¿no? Porque ellos son así. Ahora ya más grandecitos se les va viendo esto de las palabras, porque ya les he explicado, la lengüita más ancha, más grandecita la tienen, ¿no? Entonces, esto va a hacer que su articulación no sea normal como el de nosotros, ni siquiera su voz, ¿no? Es más ronca, más porque ellos como tienen esta cavidad más grande, entonces su voz sale más gruesa, más ronquita, ¿no? Más, ustedes lo han escuchado aquí, ¿no? Y son un poquito más, ¿no? Más asperitas son, ¿no? Entonces, dentro de esto va a existir el retraso del lenguaje, la disfasia, ¿no? En los diagnósticos de logopedia se dan esto, ¿no? Entonces, cuando vean un síndrome de Down, entonces para hacer, ¿no? Las articulaciones son muy importantes, las palabras son muy importantes. Pese a que el síndrome de Down a cierta edad tiene como un diagnóstico que es combinado con psicología, ¿no? Y que tratamos también en logopedia, que es el diagnóstico es ah, estaba aquí, es el mutismo selectivo. ¿Ya? ¿A qué se refiere este mutismo selectivo? Que solamente hablan con los que le caen bien o se rodean, ¿no? Muchos niños tienen esto, es por eso es que se comparte con el área de psicología esto, por eso es que no les he puesto en las patologías tal vez, porque es compartida, ¿no? Este diagnóstico, entonces, por decir mutismo, estamos hablando de lenguaje, ¿no? Entonces, y selectivo y todo esto, pero tiene que ver un poquito más de las conductas, del crecimiento, de las etapas de los niños y que ellos mismos se empiezan a agarrar, ¿no? Muchos de nuestros síndromes de Down tienen tendencia a esto, ¿no? Y además que son panchitos, pues, también, ¿no? Entonces, sedentarios, entonces, no quieren hablar a veces, ¿no? Este mutismo selectivo también empiezan a tener desde los 10, 13 años, no todos, no se está poniendo a todos en esto,
pero sí algunos, ¿no? Que no, si no se les da, digamos, el hablar, si no se les hace participar, ¿no? Porque ustedes saben que tenemos tres, digamos, tres variantes, tres cardiopatías del síndrome de Down, por eso es que les estaba diciendo que pueden leer los síndromes de Down adelantaditos, por ejemplo, ¿no? Los mosaicismos, ellos pueden, digamos, muchas cosas y pueden aprender, ¿no? Y su lenguaje también va, digamos, avanzando, ¿no? En la parálisis cerebral infantil, ay, nos queda 10 minutos, rápido haremos entonces. Nos queda las disartrias, las anarquias, entran como diagnóstico logopédico. En los trastornos autistas, ustedes ya han visto las desviaciones de los procesos primarios, en los déficits de atención con hiperactividad. Esto hacen un variante, no todo, ya les he dicho, no todos los TDAH tienen también trastornos del lenguaje, ¿no? Eso es dependiendo, digamos, ¿no? De su grado, porque también tienen grados, ¿no? Como les estaba explicando. Entonces, dependiendo del grado y dependiendo, digamos, de lo que están pasando, van a adquirir, digamos, tal vez algunas disfalias, porque su lenguaje, digamos, ser enérgicos y todo eso va a ser, digamos, ¿no? Pero no todos, ¿no? No vamos a meter al mismo saco a toditos, ¿no? Estos pueden llegar a tener un desorden semántico, en los diagnósticos pueden tener una disfasia también, ¿no? Pueden tener un retraso del lenguaje, pueden tener casi todas, menos las neurológicas, ¿no? Las que son ahí descontextualizadas y todo eso, pero también no los pueden tener, ¿no? Entonces tenemos que ver bien eso. En el déficit atencional, también pueden tener un desorden semántico y unas disfasias, ¿no? A veces, por ejemplo, muchos de los especialistas ya no colocan como déficit atencional y lo ponen el diagnóstico logopédico, que es la disfasia mixta predominio expresivo, ¿no? Donde ya les he explicado que cualquier niño que te llegue con disfasia mixta, ¿no? Tienes que ver que está comprometiéndose y que va a haber un retraso escolar, ¿no? Entonces, porque sí o sí sus niveles también comprensivos están debajo, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Entonces vos dices, ay, me ha puesto un diagnóstico logopédico y ¿qué hago? ¿No? Esto no era mi respuesta de mi retraso de lenguaje, o sea, mi retraso escolar de aprendizaje. No era, ¿no ve? Pero tenemos que tener en cuenta que la disfasia es neurológica, es inmunda, ¿no? Entonces, sí o sí, va a tener dentro de sus caracteres estas capacidades intelectuales límites y el déficit de atención, ¿no? Entonces, muchos, digamos, los profesores dicen, no, estábamos yendo por otra cosa y nos han dado otra cosa, ¿no? Entonces, ahora ya no, ¿no? Ahora que ya están conmigo ya saben cómo era, ¿no? En el trastorno de ansiedad vamos a tener lo que son las disfemias, ¿no? Que igual es sí o sí caemos a veces con los psicólogos con esto, ¿no? La taquipemia también, podemos tener las disfonías, ¿no? Emocionales que hemos visto, podemos tener los desórdenes semánticos, ¿no? Si hay un cuadro, digamos, psicótico o algo, entonces sí o sí va a entrar en un desorden semántico, ¿no? Porque ese niño no sabe lo que está hablando, ¿ya? Los síndromes dismórficos o genéticos, ¿no? Entonces, esto, en los síndromes dismórficos y genéticos tenemos que ver bien, ¿no? Porque nos manda nos han mandado en un colegio a un niño que supuestamente tenía cositas raras en la cara, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver bien, identificar bien y detectar bien si es un síndrome genético, digamos, si las orejitas lo tienen como a este, ¿no? Pero ver bien, ¿no? Nosotros no somos los especialistas para eso, ¿no? Pero tal vez nosotros solamente poner a descartar, ¿no? Nunca decir que tiene esto, ¿no? Porque el error del colegio ha dicho que tenía alguna malformación, pero no era, pues era fisiológico, se parecía al abuelo antiguo, no era nada. Y pobre niño, le han hecho pasar mil cosas, ¿no? Hasta se ha hecho ¿cómo se llama? La prueba genética y no ha presentado nada. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿ya? Pero en los síndromes dismórficos o genéticos siempre va a estar asociado a una discapacidad intelectual, que eso va a llevar a un diagnóstico logopédico, foneológico, audiólogo, me estoy equivocando ya. Ya estoy apareciendo bien descontextualizada y con mis dislalias orgánicas.
¿ya? Entonces, eso, ¿no? Vamos a ir a otros, que es el retraso del desarrollo global, así, ¿ya? Les he puesto así porque este desarrollo global, en algunos casos, nosotros no colocamos el diagnóstico dentro, entra nuestro diagnóstico de retraso dentro del desarrollo de, a veces, de estimulación temprana, ¿ya? Como dice aquí, este diagnóstico se reserva para los niños de 0 a 5 años, ¿ya? Cuando el nivel de gravedad clínica no se puede valorar de forma factible, ¿no ve? Durante los primeros años de infancia, ¿ya? Cuando no podemos, perdón, cuando una enfermedad es visible, ya se puede colocar el síndrome de Down y su retraso del desarrollo global, ¿no? Pero nosotros no podemos llegar hasta ahí por el CI, ojo, ¿ya? Y por las cosas que él va a ir aprendiendo desde los 4 años, kinder, pre-kinder y todo eso. Y antes tenemos que solamente colocarlo. Un niño que no tenga una patología de base, no es visible, entonces nosotros solamente podemos colocarle como desarrollo global. ¿Cuándo ocurre esto? En esa etapa, ¿no? Esta categoría se diagnostica cuando el sujeto no cumple con los hitos, ¿no? Con los ítems, ¿no? Del desarrollo esperado en los campos del funcionamiento intelectual, ¿no? Cuando no está pudiendo, por ejemplo, está retrasadito en el área de funciones neurovegetativas, del sistema funcional del lenguaje, de todo esto, entonces hace que sus niveles, digamos, 4 años, ¿no? Tendría que estar ya con colores primarios, hasta un poquito secundarios, tendría que estar ya un poco reconociendo, haciendo seriaciones de descendentes, decrecientes, todo esto, sabiendo algunas figuras, ¿no ve? Y entonces esto no sepa, entonces, ¿ya? Esta categoría se debe volver a valorar en un periodo, ¿no? Y recomendarles después de los 5 años. ¿Por qué? Porque ahí ya se ve los grados de CI, ¿no? Entonces, de la capacidad intelectual. Ya ahí vamos a ver si hay realmente una discapacidad, si hay solamente CI o qué clase de discapacidad sea, ¿ya? También este se diagnostica más utilizada, como les había dicho, en estimulación temprana, ¿no? Que estimulación temprana da por eso, como les digo, este diagnóstico manejan los psicólogos, los médicos pediatras y sobre todo las de estimulación temprana. ¿Por qué? Porque estimulación temprana es un mundo, ¿no? Es todo, es todo. Entonces, todo ellas se evalúan en áreas de psicomotricidad gruesa, fina, lenguaje, socioafectiva, social, emocional, cognitiva, ¿no? Entonces, es un área grande donde ellas son todo, ¿no? Se meten a fisios, se meten a fonos, se meten a educativos, se meten, son de todos, multiusos, perdón, no sé, una estimuladora temprana, disculpe, ¿ya? Entonces, pero no, son así. Entonces, nosotros, como en el área de fonoaudiología, si es que tenemos en nuestro centro una de estimulación temprana como yo lo tengo, entonces mi diagnóstico no es que va a desaparecer, va a entrar dentro, ¿no? Entonces, la estimuladora temprana va a hacer un diagnóstico de, por ejemplo, retraso en el desarrollo global y si es que ve del lenguaje que yo le estoy poniendo, más va a decir del lenguaje expresivo moderado, ¿no? A predominio, que está afectado más eso que los otros, ¿no? O el global moderado. O si no, lo va a ir por áreas. Si es que ella ve, por ejemplo, que solamente unas áreas está leve y en otras moderadas, lo va a colocar así. Retraso en el área perceptual cognitiva a predominio del lenguaje expresivo moderado. ¿Bien? ¿Cómo ha cambiado todo en un diagnóstico? ¿No? Se ha puesto leve en unas y tal vez si es que yo le he dado mi reporte ahí. Ahora, si es que está todo junto leve, entonces lo va a poner un retraso global. Ahora, si va a quitar el motor, lo quita, ¿no? Ya son así, diagnósticos, que algún rato les voy a, ¿no? Entonces, como último,
tenemos la discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo del lenguaje no especificada. Les quería de esto un poquito hablar. ¿Por qué? Porque esta categoría se reserva para mayores de 5 años, ¿ya? Cuando la valoración, perdón, del grado de discapacidad visual tiene un asociado, ¿ya? De otras discapacidades o patologías de base, como debido a un deterioro sensorial, ceguera, sordera, ¿ya? Hipoacusia y todo esto. Cuando se coloca un niño esta categoría de no específica, una discapacidad, sabemos que hay una discapacidad, pero sabemos que tal vez por ser persona sorda, está haciendo, digamos, entonces no estamos valorando porque puede estar sus niveles, digamos, bien, tenemos que ver bien su comprensión, cómo está, ¿ya? Y, por ejemplo, uno con hipoacusia, ¿dónde va a estar afectado? El lenguaje, ¿no ves? Oh, ¿no? Entonces, por no hablar y por no transmitirse, no podemos ponerle, pues, y que tenga, digamos, que sí está demostrando que sí está bajito en su rendimiento escolar, que está bajito en otras cosas, pero no podemos ponerle, englobarle y decirle de lenguaje más y colocarle un moderado o algo, digamos, ¿no? Entonces tenemos que ver bien eso. También cuando hay trastornos mentales, los trastornos mentales no se pueden colocar una discapacidad así nomás y por grado, no. ¿Por qué? Porque el trastorno mental puede estar bien el día y mañana tener su crisis y alzar su cuchillo y corretearte. Es un decir, ¿no? Y entonces, y ahí ya no se le puede especificar, digamos, ¿no? Cuándo sí, cuándo no. Entonces, en estos entran, digamos, las discapacidades no específicas. Cuando te colocan y llega un informe a ustedes, profes, les dicen, digamos, y ustedes dicen, ay, pero no, yo quería saber qué nivel estaba para yo poder hacer mi adaptación curricular, porque eso es lo que yo quiero, ¿no ve? Eso es lo que ustedes quieren, es la verdad. Pero tenemos que tomar en cuenta que los especialistas han debido notar algunas de base que no está pudiendo, digamos, determinar bien el grado, ¿no? Entonces, sobre todo para los trastornos mentales, ¿no? Entonces, no se le puede, digamos, decir, digamos, porque puede variar, digamos, este grado. Entonces, podemos ponerle mañana severo y como mañana puede ser leve, ¿no? Entonces, a eso se pone lo no especificado. Bueno, ¿alguna pregunta, algo? Espero que les haya gustado la clase. Les he querido agarrar de todo para llegar a la al otro fin de semana, nuestra evaluación para poder hacer ya qué vamos a ver. Es esencial que ustedes sepan, digamos, por qué vamos a preguntar, por qué hay en nuestro cuestionario, hay ciertas preguntas y por qué lo hacemos, para ir dónde, para llegar a qué diagnóstico, ¿no ve? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, si no hay ninguna pregunta, aquí terminó la clase. Claro que todas estas que llegan a más de 54 días positivas entre ayer y hoy día les he presentado, ¿no? Todo esto se va a subir al grupo y entonces lo pueden ir viendo y bien, ¿no? Porque ya les he dicho, les estoy dando algunos los nombres, yo creo que algunos se han anotado como la disfasia motora, algunos que van a ir buscando, que les he dicho, entonces van a ir un poquito más detallando, si es que quieren un poquito más, ¿no? Porque aquí les he hablado de algunas patologías que que no se ha avanzado por términos de tiempo, porque cada patología es más larga todavía, pero para que tengamos en cuenta para nuestra evaluación, que va a ser bien importante, ¿ya? Entonces, hasta ahí, listo, nos vemos, hasta el otro fin de semana. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante todo. Gracias. Hasta el próximo fin de Noches. semana. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta el sábado, hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Ya está.